Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el vibrante y siempre inquieto universo del entretenimiento turco, donde los rumores vuelan más rápido que la luz y cada gesto se analiza al milímetro, hay un caso que desde hace meses alimenta conversaciones, teorías y discusiones en todo tipo de rincones: la relación, o la ausencia de ella, entre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir. No se trata de una simple historia de pareja, ni de un romance que comenzó en un set de rodaje y se esfumó en silencio. Estamos frente a un fenómeno mediático que combina misterio, señales ocultas y un silencio que parece, paradójicamente, ensordecedor. Y mientras los protagonistas guardan silencio, el público se convierte en detective, buscando pruebas en cada publicación, cada aparición y cada detalle aparentemente insignificante. La primera chispa pública entre Afra y Mert nació en un proyecto televisivo que no solo les dio fama, sino que encendió la imaginación del público. Las escenas que compartían rebosaban química, y pronto, las entrevistas se llenaron de preguntas sobre lo que realmente había entre ellos. En aquel momento, ambos respondían con sonrisas medidas y frases cuidadas, sin confirmar ni desmentir nada. Pero la verdadera fiebre comenzó cuando, tras meses de rumores de romance, los medios empezaron a publicar que la relación había terminado. Y aquí es donde la historia se vuelve más intrigante. Poco después de las supuestas rupturas, empezaron a circular imágenes privadas donde se les veía juntos, demasiado cómodos, demasiado conectados, como si nada hubiera cambiado. Todo estalló cuando en Twitter, o X, como ahora se le llama, apareció una imagen tomada en un evento privado. En la foto, Afra y Mert están de pie, uno al lado del otro, mirándose con una intensidad que pocas veces se ve en simples compañeros de trabajo. Un usuario publicó la imagen con un comentario simple pero explosivo: ¿de verdad parecen dos personas que ya no están juntas? La publicación acumuló miles de me gusta y comentarios en cuestión de horas. Algunos aseguraban que era la prueba definitiva de que la pareja seguía unida. Otros insistían en que era un momento fuera de contexto, una casualidad captada por la cámara. Pero el efecto ya estaba hecho, la máquina de especulaciones se había puesto en marcha de nuevo. En Telegram, Reddit y foros especializados en celebridades turcas, comenzaron a aparecer recopilaciones dignas de un thriller de espionaje, coincidencias en las frases que ambos publicaban, colores de ropa idénticos en días similares, símbolos misteriosos en las descripciones de las fotos. Un popular blogger afirmó: no es casualidad. Nos están enviando mensajes a quienes sabemos leer entre líneas. Y esa frase se volvió viral. Incluso surgió una teoría más elaborada. Afra y Mert habrían pactado no revelar la verdadera naturaleza de su relación hasta el estreno de un nuevo proyecto conjunto. Según los defensores de esta hipótesis, su comportamiento reservado y sus apariciones separadas formarían parte de una estrategia para mantener al público en vilo. Un supuesto informante anónimo lo explicaba así en una página de fans: cuanto más callan, más se habla de ellos. Esto es publicidad gratuita para su próxima colaboración. Sin embargo, no todos comparten esta visión. Algunos seguidores creen que ese silencio es, en realidad, una forma de protegerse del agotamiento mediático. Son personas, no personajes de telenovela, escribió una fan en Instagram. Tal vez solo necesiten espacio para aclarar sus sentimientos. Los analistas de medios aportan otra lectura: el vacío siempre se llena de suposiciones,
Explicaba un experto en comunicación en una entrevista. Cuando las figuras públicas callan, otros inventan la historia por ellos. Y esas historias rara vez se parecen a la realidad. La última vuelta de tuerca llegó con un evento social en el que Afra apareció rodeada de amigos. Los periodistas, siempre atentos, notaron que revisaba su teléfono con frecuencia y sonreía, como si estuviera en una conversación privada con alguien especial. Ese mismo día, Mer publicó en Instagram una cita enigmática: algunos secretos es mejor guardarlos juntos. Para los fans, aquello no podía ser una coincidencia. A partir de ahí, las comunidades en línea comenzaron a reconstruir una cronología minuciosa. Cuando fueron vistos juntos por última vez, qué entrevistas concedieron, qué pistas dejaron en sus redes. Un canal de YouTube incluso realizó una investigación, combinando todas estas piezas en una teoría unificada: Afra y Mert seguirían juntos en secreto, y las supuestas rupturas serían solo parte de un guión para el consumo público. Ese vídeo acumuló millones de visitas y los comentarios se convirtieron en un foro de hipótesis cada vez más creativas. Por supuesto, existe la versión contraria, que no hay ningún secreto, y que todas esas coincidencias son fruto de la imaginación de los fans. Pero incluso si la verdad fuera esa, ¿importaría? Al final, las narrativas que construye el público son tan poderosas que terminan influyendo en la percepción general. Entonces, ¿qué esconden realmente Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir? Puede que sea una historia de amor cuidadosamente guardada, una amistad malinterpretada o una estrategia para multiplicar el interés mediático. Sea cual sea la verdad, en MR Magazine seguiremos siguiéndoles la pista, porque este enigma, lejos de agotarse, parece renovarse con cada mirada, cada publicación y cada silencio. Y ahora la pregunta es para ti, querido espectador. ¿Crees que Afra y Mert siguen juntos en secreto o que todo es fruto de la imaginación de los fans? ¿Qué otras parejas del espectáculo turco te gustaría que investigáramos aquí en MR Magazine? Déjalo en los comentarios y hagamos juntos que este misterio siga vivo. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.